Hola mis queridos amigos, otro videito por aquí en Canadá para saludarlos. Siempre muy agradecida con todos ustedes, con ese apoyo que me dan, cuando le dan like a los videos y cuando los pueden compartir. Ustedes no se imaginan cuánto ayudan a esta página, que es una página donde siempre trato de mostrarles lo positivo a pesar de las adversiones. Y en el día de hoy tengo un tema que quiero tocar, donde me preguntaron cómo hago con el miedo y la frustración después del accidente que tuve. Así que de ese temita les voy a hablar hoy. Y mientras vamos al parque, les voy a ir mostrando dónde nos dejan los recibos. Cuando viene aquí los recibos de la luz o vienen cartas que nos envían, a dónde nos llegan, cómo las recibimos o cómo las tenemos en nuestras manos. Así que les voy a mostrar también eso. Y finalmente, quiero agradecerles a todos nuevamente su apoyo. Este es un contenido para animar, como les menciono, y especialmente con las personas que están pasando por una situación como la que yo pasé, de una lesión medular, que siempre vean que hay esperanza, que se puede seguir adelante, ¿sí? Y que los cambios primero vienen aquí y después en lo físico, ¿sí? Y muy pronto, para que me sigan en mi paginita azul. Ya después les voy a mencionar, los que quieran saber más del tema, pueden mandarme un correo electrónico. También voy a dejarle mi página de Facebook y mi TikTok y mi Instagram, que casi no lo uso mucho, pero voy a empezar a usarlo un poquito más, así que bueno, tranquilidad. acompaña. El que quiera más, que le piquen caña, ¿cierto? Sí. Yo la verdad nunca, desde que estoy acá viviendo, no había venido a este parquecito, porque estaba trabajando muy duro. Mira las ardillitas. Hola, mi amor. Venga, tengo comidita. Venga. No, ellas están ahí felices. Así que bueno, con respecto al tema de cómo se vive con el miedo y la frustración después de un accidente como el que yo tuve, pues no fue fácil. Yo tuve un pésimo amigo que pensé que era mi amigo, que según yo sentía que me apoyaba, que era mi apoyo, ¿no? Pero resultó pues ser de hecho mi único enemigo, ¿no? Y fue el alcohol. Obvio, después del accidente, mi alcoholismo fue peor. Y pues como estaba sola, yo solo tuve el apoyo de mi madre, que ella de hecho tenía que venir desde España, porque ella estaba viviendo allá cuando mi accidente pasó. Fue la única persona que me apoyaba en todo este proceso. De resto nadie más. Y Dios siempre. Y que ha puesto también mucha gente buena que no es de la familia, pero que siempre han estado ahí como mi mejor amigo, Karen Alga de Omar, que lo quiero como si fuera un hermano. Allá abajo se ve un parquecito, así que espérenme, llego hasta allá, porque si voy a llegar sin aliento. Bueno, les cuento que me Ya tuve nos que vemos. entrar porque como se pone tan oscuro tan temprano, ya son las 4:30 y ya literal está súper oscuro allá afuera y hay que evitar situaciones. Bueno, como les mencionaba, cuando usted no tiene esta bien, aunque esté sano, pues el resto del cuerpo tampoco va a funcionar bien. Y mi alcoholismo venía pues desde antes del accidente. De hecho,
el accidente ocurrió cuando yo estaba pues en medio de este estado de alcoholismo. Así que cuando pasó mi accidente, pues el alcoholismo aumentó, aumentó garrafalmente. O sea, fue mucho más de lo que yo tomé. No me siento orgullosa, obviamente, pero les estoy hablando de mi proceso. Entonces, hasta que yo no me di cuenta que lo que yo tenía que trabajar era mi cabeza para que el resto mejorara, para que yo pudiera recuperarme muchísimo mejor, ese miedo estaba allí, esa frustración estaba ahí. Yo soy una mujer muy vanidosa, como somos casi todas las latinas, de los tacones, de la ropita bonita. Y obviamente pues todas esas cosas cambiaron, de trabajar. Yo soy medical esthetician, entonces ya no podía ejercer mi carrera. La frustración ahí se quedó, fue muy grande porque yo llegué a este país, no porque quisiera, sino porque las circunstancias así me hicieron venir a este país y con el cual estoy muy, muy agradecida. Y el miedo hace parte de nosotros. De hecho, nosotros fuimos creados para estar listos para huir, ¿sí me entiende? Para evitar confrontaciones, para correr si hay una situación. Y en este caso yo mantenía huyendo mentalmente de no querer aceptar la realidad, porque yo no puse los pies en la tierra de sobre lo que me pasó, sino hasta hace algunos años atrás, cuando dejé el licor, ¿sí? ¿Y cómo me enfrenté a eso? Escuchando podcast, escuchando, me gustó e incursionó, perdón, e incursioné en el lema de los estoicos, que les recomiendo, escúchense todo lo que tenga que ver sobre el tema de los estoicos. Es una manera de vivir con la que yo quiero al final ser, aunque a veces me salgo de la ropa muy fácil y ahí se me va el estoico, pero eso es el ser humano, ese es el ser humano. No somos perfectos, así que cuando llegaban esos momentos otra vez, recordar lo que escuché, recordar los momentos que yo pude ya superar, recordar que mucha gente estaba ahí para mí, que solamente una persona, una personita yo creo que la única que yo he amado con todo mi corazón, fue el único ser que me mató el corazón en ese momento, porque literal me abandonó literal. Y pues era, sí, pues una de las razones la razón por la que yo vine a este país, la razón por la que yo me aguanté en muchas situaciones y después ver cómo me abandonó, así abandonada solita. Y eso me ayudó también muchísimo, muchísimo a decir, listo, entonces me tengo que querer yo. Ese amor lo cogí para mí. Y cuando llegó Dachito a mi vida, Dash me enseñó que era el verdadero amor. O sea, el verdadero amor. O sea, con mi perrito definitivamente lo aprendí. Y ese soporte emocional lo tuve con él. Ese amor que sentía por esta persona lo desplegué en él. Después, gracias al amor que sentía por Dachito, adopté a Max. Después del amor que sentía por los dos, adopté a Perlita. Y empezó muchas las cosas a componerse, pero es esta primero la que tuve yo que trabajar. Y me ayudó mucho el tema de los estoicos, a trabajar en ti, a trabajar en ti, a trabajar en ti, el amor propio, ta, 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 ta. Y fue increíble como cuando esto iba mejorando, mi balance fue mejorando, empecé a caminar mejor, mi parte financiera mejoró muchísimo, muchísimo más. Así que de esa manera yo
enfrento y sigo enfrentando. O sea, ustedes no crean que yo no siento miedo ni frustración. Eso es una situación no diaria, pero que sí pasa. En la semana pasa varias veces, pero automáticamente de, espérate. No, no, no. Estamos en esta faceta de la vida. Ya eso pasó, ya estamos muchísimo mejor. Ta. Entonces te tienes que retroalimentar. Si usted se retroalimenta su cabeza como yo lo hacía, y que ojo que no estamos hablando de cosas eh, falsas o cosas que te inventabas, no, cosas, situaciones reales, como lo que yo pasé con mi matrimonio, con ese divorcio, con un personaje mentiroso hasta el final, que yo quise ser su amiga y que hasta le ayudé económicamente y hasta el final fue un traidor, ¿sí? Y con esta persona que yo amaba de corazón y pues también me traicionó, me dejó. Entonces, enfrentarse uno a esos dolores más la situación física, es una bomba de tiempo. Pero aquí estoy yo para decirles a ustedes, hay un Dios que nunca nos va a dejar solos. Aunque usted no le pida, Él está allí. Él está allí porque le está dando un día más de vida, en el que nosotros somos los que tenemos que decir, bueno, ¿qué voy a hacer de este día hoy? ¿Me voy a lamentar o voy a buscar ayudas, voy a buscar herramientas o videos como estos? Yo aquí no soy ni especial, ni vengo de Marte, somos iguales, iguales. Así que si yo estoy pudiendo, usted que de pronto está en una sillita de ruedas o en su camita o está deprimido, con más razón usted va a poder. Sí. Así que bueno, desde aquí nuevamente, ¡mua! Les mando un abrazote, un besote. Por favor, denle like al video. Y si esta información les sirve a alguien que ustedes conocen, mándeselo. Mándenselo para que ellos puedan ver no solamente las curvas, sino cómo se le tiene que enfrentar a la vida. En la vida hay dos opciones. O no más, ya no vives más, o le das la cara, la enfrentas, le dices, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hay que hacerlo, hagámoslo pues. Hagámoslo pues y los resultados son excelentes. Solos no podemos, yo sola no pude. Yo siempre he pedido mucho el apoyo de mi Padre Jehová, porque sin Dios, no, yo me hubiera enloquecido, literal. O sea, yo en lo personal me hubiera enloquecido. O en lo que usted crea, en lo que usted crea, necesitamos creer en ese poder superior porque es lo que nos mantiene. Mire cómo somos, fuimos creados perfectos. Entonces, ese mismo poder es el que nos va a ayudar aquí con la cabecita a buscar información, a encontrar videos como estos. Así que usted no se me desanime y vea que habemos muchas personas que hemos salido adelante, no por arte de magia, sino enfrentándose a la vida, con argumentos, con soportes como videos como este, buscando información, vuelvo y lo repito, a mí los estoicos, esa manera de ellos ver la vida y de vivirla, me ayudó tremendamente y me sigue ayudando. Cuando me siento frustrada porque vienen otra vez los sentimientos o cuando siento el miedo, vuelvo y saco mis armas, porque ya empiezas a tener armas. A ver, ¿con qué vamos a combatir estas situaciones? Con esto, con esto, con esto. Sobre todo trabajar internamente, trabajar en su interior. Nada se va a cambiar afuera si adentro no se ha cambiado nada. Así que espero este video les sirva a muchas personas. Tengo mucho más para darles y recuerden que si quiere ver un poquito más de mí, muy pronto voy a sacar mi página azul para que allá vean que está. Hacer dinero extra se puede de muchas maneras. Así que bueno, les mando un besote nuevamente.